y ahora nos encontramos con Juan Eduardo Ato Gómez, quien es periodista deportivo, y hablaremos acerca de la nota que se ha pasado hace un momento acerca de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. En primera instancia, Eduardo, ¿qué sensaciones te da lo que ha pasado en Ayacucho ahora el año pasado? Decepción de parte del gobierno regional de Ayacucho y ineficiencia del Estado peruano en, en, ¿cómo podemos decirlo?, en presionar al gobierno regional de Ayacucho o ayudarlo al gobierno regional de Ayacucho, no solo con presupuesto, sino también con mano de obra, trabajar de la mano este proyecto porque beneficia no solo al gobierno regional de Ayacucho, sino también beneficia al Perú, porque nuestros deportistas peruanos van a competir en alto nivel. Estos Juegos Bolivarianos inician, es el centenario de Perú, la batalla de Ayacucho, representa mucho para el Perú, porque es la independencia de nuestra nación y tener una infraestructura a medias, un proyecto a medias, sin terminar, le hubieran quitado los Juegos Bolivarianos del Bicentenario. Cla- Claro, habiendo sido prácticamente una edición especial porque los Juegos Bolivarianos oficiales son este año en Ujú. 2025, que será tanto en Lima como en Ayacucho, van a ser las dos ciudades. Aunque este último también ha sido tanto en Lima también, pero más se centró en Ayacucho. Y viendo estas ineficiencias que lamentablemente se ha dado por parte tanto del gobierno central como el de regional prácticamente, ¿cómo sientes que va a ir a flote los Juegos Bolivarianos de este año, que es en 2025? Porque, o sea, si vemos que nos han entregado obras de esta calidad, lamentablemente penosa, eh, ¿cómo crees que el legado va a hacer esto que no se repita prácticamente? No, tiene que trabajarlo desde este mes de enero hasta fines, porque no tiene mucho tiempo tampoco. Si este proyecto lo comenzaron en 2022, como lo dice la nota, debería haberse trabajado todo el 2022, 2023 y preparado todo el 2024. Después de los Juegos de Ayacucho del Bicentenario, deberían haber terminado de las obras faltantes, los proyectos faltantes y presentar un mejor propuesta. Perú ha demostrado con los Juegos Panamericanos Lima 2019 que tenemos para hacer las cosas bien, pero cuando un Estado es ineficiente y un gobierno regional no lo hace como debe serlo, el Perú queda mal a nivel mundial, porque de ahí no te van el Comité Internacional o el Comité Sudamericano, ni más eventos va a ser aquí, Claro, es una mala deportivos. imagen que dejamos nosotros como organización después de haber hecho unos excelentes Juegos Panamericanos del 2019. O sea, los Panamericanos es una cosa y los bolivarianos es una cosa, pero no hay que desmerecer el nivel, porque si bien es cierto, los bolivarianos es el primer evento internacional que comienza el circuito olímpico, no Ujú. podemos darle menos simplemente. Para Los Ángeles 2028, tú no puedes dejar una organización a medias, un proyecto a medias, porque también no va a beneficiar a nadie. Esto ni a los deportistas, ni al gobierno regional, ni al gobierno central, porque los deportistas no van a tener un centro de alto rendimiento donde van a poder entrenar para los próximos Juegos Panamericanos 2027, que es Lima 2027. Esto, como lo digo así, los Juegos Bolivarianos 2025 es el comienzo hacia adelante, hacia los Juegos de Los Ángeles 2028 y también para, antes de ello, los Juegos Panamericanos Lima 2027. Ahí hay una ineficiencia total del Estado y del gobierno regional por hacer las obras a tiempo. Tú un proyecto, y te lo explico así, un proyecto deportivo, tú lo trabajas y te lo dan desde un año antes o 3 años antes, tú debes trabajarlo constantemente, presionar, ver que los deportistas estén en un alto nivel, trabajar todo lo que es logística, ver
que los patrocinadores del evento estén atentos, que la infraestructura esté lista. Y creo que estos juegos del año pasado, los Juegos Bolivarianos, dejaron una ineficiencia total. Eh, Puede ser que la parte organizacional del evento, de que una inauguración espectacular, todo muy bien, un cierre, pero muchos de los eventos se tuvieron que pasar a Lima, a la Videna. Muchos se tuvieron que hacer en el legado de San Miguel, otros se hicieron en Villa María, tuvieron que traerlo a Lima. Ya no se centró mucho en Ayacucho porque no muchos eventos se hicieron en Ayacucho, más en Lima, y eso deja mucho que desear del gobierno regional de Ayacucho. Claro, y eso es lo que tú dices, ¿no? Prácticamente los Juegos del Bicentenario de Ayacucho, así en mayúscula, fueron realizados, la gran parte de los deportes colectivos y también de circuito extremo se hicieron acá en Lima. Y es curioso, ¿no? Justamente esto viene relacionado con la no entrega de la infraestructura a tiempo, el sinsabor de boca que se habrá llevado porque, o sea, como tú dices, ¿no? Es una planificación. Y se supone que estos juegos ya fueron, creo, anunciados hace 5 años atrás, así como lo fue Lima 2019, que fue en el 2013, que se trabajó con mucho tiempo de anticipación, Ujú. independientemente de las cosas del gobierno que ha pasado, o sea, se logró hacer una buena organización y por desgracia, digamos que el gobierno de Ayacucho no dio ¿cómo te digo? El resultado esperado, ¿no? Para unos Juegos No ha Bolivarianos de llegado edición especial. a, también a un nivel de alta competencia, porque si tú vas no solo porque los atletas compitan, sino también nosotros competimos, como en la infraestructura, con la organización, con el evento, porque después nos podemos a un futuro poder pedir los Juegos Olímpicos, tratar de pelear con naciones que ya han hecho Juegos Olímpicos, ya han hecho Juegos Panamericanos, ya han hecho Juegos Bolivarianos. Demuestra que Perú puede estar a una competencia, pero la ineficiencia que ha generado esto y varios problemas, casi todos los eventos se han hecho en Lima, y dejando de lado Ayacucho, desapareció del mapa porque muy pocos eventos se hicieron en Ayacucho y y si sigues viendo más reportajes, hay más casos en Ayacucho, casi los deportistas no se hospedaron en Ayacucho, sino se hospedaron en Lima y de Lima viajaban a Ayacucho a competir en hoteles. ¿Por qué? Porque la vía no estaba terminada. Exacto, la villa no estaba terminada y prácticamente la villa bolivariana es el centro prácticamente de los deportistas, es donde están ahí, es donde hacen sus entrenamientos, su Donde rehabilitación, o practican. sea, todo, o sea, es todo y cómo no vas a tener Es una una, villa. Ujú. ¿cómo te puedo decir? Es una ineficiencia total, porque tú no puedes entregar una vía, por ejemplo, si hubieran entregado la vía Panamericana 2019 mal hecha, nos quitaban los juegos, nos quitaban los juegos. Eh, Esto fue si nosotros cometíamos muchos errores, porque se cometió muchos errores en general, eh, nos hubieran quitado los juegos bolivarianos de este año. Y estábamos a punto de que nos lo quiten. Ahora, si el gobierno regional de Ayacucho comienza desde el año pasado, de fines, terminar los Juegos Bicentenarios y comenzaba a trabajar hasta el mes de noviembre, que también creo que son estos Juegos Bolivarianos Lima 2000, Ayacucho 2025, y Lima también, porque van a haber muchos eventos que se van a hacer en Lima, que son los colectivos, también van a haber eventos individuales y los otros en Ayacucho. Yo creo que tienen que trabajar sobre una base bien hecha, no por hacerlo. Claro, y es interesante lo que tú dices, una base bien hecha. Por desgracia, vivimos en un país donde está todo centralizado, ¿no? Lima es el eje neurálgico de todos los deportes y competencias internacionales, por la misma infraestructura también que tenemos, ¿no? Videna, la infraestructura que dejó Lima 2019, etcétera, ¿no?
Y a mí me da mucha pena que justo se le da a una ciudad como Ayacucho la oportunidad de poder organizar unos juegos del Bicentenario, porque es bien difícil que lleguen eventos de esta magnitud al interior del país, a las regiones. Hemos tenido los bolivarianos de Trujillo en el 2013, y de ahí no se me vino otro a la cabeza, porque, o sea, me No recuerda a hemos Trujillo tenido, mucho. no hemos tenido eventos de alto nivel. Hemos tenido más en fútbol. Hemos tenido sudamericanos. Hemos tenido mundial sub-17, mundiales también. Pero netamente muy pocas provincias. Yo creo que lo que falta del Estado no solo es infraestructura deportiva, sino un buen proyecto deportivo que nos haga competir al alto nivel. Ayacucho, eh, para mí, yo pienso que hubiera escogido otra región histórica también para hacer unos Juegos Bolivarianos. Hubiera sido Cusco por historia, porque también nos ha demostrado que Cusco puede ser importante. Hemos sabido que Perú puede hacer eventos importantes, no solo en Lima, sino en diferentes regiones, pero no hay un proyecto claro del gobierno central para que estos eventos deportivos, como los Juegos Bolivarianos, que pasó en Ayacucho el año pasado, los bicentenarios, con un problema totalmente. Yo no sé por qué el gobernador se reunía tanto con Dina en Lima, en vez de dedicarse a trabajar por su gobierno regional, por su zona, por un proyecto que él peleó, porque él peleó esos juegos de Ayacucho, que lo apoyó el gobierno central y que el gobierno central le dio el presupuesto que necesitaba, más el presupuesto que tiene el gobierno regional, los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales reciben por agricultura, ganadería, pesca, por algunos a veces, por petróleo, por minerales, por minas también, ingresos fuertes, también por turismo, si vemos así. En turismo en Ayacucho hubiera crecido un montón el año pasado. Un Sí, montón Ayacucho tiene mucho por ofrecer. Ajá. porque ahí tú ves lo que comienza esto. Con estos bolivarianos hubiéramos tenido más, no solo Lima, sino Ayacucho hubiera tenido otro ingreso extra a los ingresos que ya tiene como gobierno regional. Claro, porque el hecho, justo lo que tú dices, ¿no? Los deportistas iban y venían, iban y venían. ¿Tú qué posibilidad le vas a dar al deportista, al menos mínimamente, de quedarse, por ejemplo, 3 días, 5 días en Ayacucho, mover la economía de la ciudad y simplemente prácticamente llega, sube el avión, baja del aeropuerto, se queda en Ayacucho, hace su competencia y luego tiene que regresar? O sea, Porque no hay dinamismo. yo he visto Ujú. muchos casos que deportistas se han quejado, hasta peruanos, que viajaban a Ayacucho y su día de competencia era, mira, su vuelo salía el lunes, por ejemplo, el vuelo salía el lunes y competían el martes mismo. Y de ahí tenía que regresar a Lima el miércoles en la noche. No tenía tiempo ni para descansar ni para entrenar. Claro, Ahí y es un ves la desgaste físico. ineficiencia, ahí ves la ineficiencia que tiene no solo el gobierno regional de Ayacucho, sino la ineficiencia que tiene el Estado para hacer una organización correcta o el IPD. En general, el IPD es el encargado porque ellos asignan el legado. El legado, en vez de seguir todo y presionar al Estado, al gobierno regional, estar atrás del gobierno regional para que la infraestructura esté a tiempo, para que no le quiten la sede. Porque mira, así sinceramente, ¿qué hubiera sido que nos tocaba un presidente de ese comité de los Juegos Bolivarianos que sea mucho más estricto con las reglas y la de esto? Nos quitaban la sede. Nos sacaban, nos quitaban No, la sede, o sea, nos nos quitaba, quedábamos y teníamos que pagar multa encima. porque es que el problema
que tiene mucha gente es que no ve lo que pueda suceder afuera, ve lo que puede suceder adentro nomás, pero no mide las consecuencias que pueden pasar afuera. Nosotros estamos, este paso de estos Juegos Bolivarianos, si no lo corrigen este año, antes que comiencen los de este año, comiencen estos bolivarianos, mucho antes, Perú puede perder muchas cosas, perder mucho, porque nadie se va a fijar más en nosotros. Nadie va a creer en nosotros porque nosotros no hemos hecho una buena organización en general. Claro, no solamente eso, sino también espantas a a los posibles sponsors que quieran invertir en estos juegos que vienen. Y algo curioso que notas es, y lo que estabas hablando acerca de un comité estricto, hay que ver nomás lo que ha pasado con Barranquilla en Colombia, ¿no? Por simplemente no pagar, le quitaron la sede, o sea, hicieron su Sí, presentación todo en Santiago 2023, todo lindo, lo vio millones de personas, lo vieron millones de personas, mm, y prácticamente el comité a la semana, creo, o al mes, le quitaron la sede, así de por no simple. pagar. Es que el Pan Am Sports, que es el que organiza los eventos de los Juegos Panamericanos, porque hay que diferenciar, porque el Comité Sudamericano eh, es el creador de los Juegos Bolivarianos. Si quieren, investiguen en internet y van a encontrarlo. El Comité Sudamericano se encarga de estos eventos deportivos o de los sudamericanos de muchas disciplinas deportivas, que es el fundador de los Juegos Bolivarianos. Comienza primero en Bolivia y de ahí va por diferentes partes de Sudamérica. Hemos tenido también 4 invitados: República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá, en estos juegos, en estos bicentenarios, y que van a competir este año también, porque también han sido invitados para este año. No podemos dejar mal a una nación, no podemos dejar mal en sí a Ayacucho, porque es un lugar histórico. Batallas, se ha luchado también la guerra contra el terrorismo allí en Ayacucho, muchas veces, mucho tiempo. Una ciudad que tiene mucha historia también. Y no puedes quedar mal a nivel internacional, porque después, si nosotros queremos hacer unos Juegos Olímpicos, por ejemplo, Ayacucho, sede de los Juegos Olímpicos, Ayacucho 2040, no puede porque no tiene una organización correcta. Claro, Quedas hay mal a nivel requisitos. internacional. Claro, uno de los requisitos es justamente haber hecho un evento multidisciplinario. Y Ayacucho posiblemente lo haga, pero el antecedente que está dejando del año pasado, o sea, no le favorece en lo absoluto. No, es más es como decirlo en el fútbol, te has puesto cabe tú propio te has puesto cabe, tú solo. Claro, pues, o sea, incluso nos quitaron también la sede del Mundial Sub-17 en fútbol. Sí, después que nosotros peleamos para el Mundial Sub-20 el año pasado y de repente el gobierno central quitó el apoyo y nos quitaron el Mundial, o el Sudamericano también, que se iba a hacer en Arequipa, también nos lo quitaron y se lo dieron a Venezuela porque tenía infraestructura ya hecha. Si se hubiera, Claro, si se hubiera centrado solo en Lima, el problema es que se centró en Arequipa y en Lima. Si hubiera centrado en Lima, Lima hubiera tenido 3 estadios aptos para el sudamericano, que fue el estadio Miguel Grau del Callao, tenemos el estadio de Alejandro Villanueva y varias cosas más. Es que Perú tiene para hacer eventos deportivos en las regiones, pero el gobierno central no ha comenzado a descentralizarla y presionar al gobierno de Ayacucho para que haga las obras y termine ese proyecto, porque tú como gobierno central tú le estás dando presupuesto extra, estás dando un dinero extra, porque ellos también tienen que poner su dinero. El gobierno regional de Ayacucho tiene dinero, pero ¿dónde va? Esa es la pregunta, porque tú crees
que los gobiernos regionales no hacen inversión en deportes porque no quieren que el deportista salga. Depende mucho del gobierno central. Y si tú no eres iniciativa, porque eso se llama iniciativa, de impulsar a más deportistas a crear que Ayacucho puede competir a alto nivel. Y eso no lo demostró el año pasado. Perú sí, Perú pudo conseguir 14 medallas en total, 49 de oro, 38 de plata y 27 de bronce. Pero eso no solo significa que el deporte puede crecer más, que podemos conseguir muchas más medallas, no solo en los Juegos Bolivarianos, sino en diferentes competencias, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos, ir a competir con grandes deportistas. Y hablando de eso, y justamente lo que comentaste, creo, hace unos minutos, tú, a ver, pongámonos en la idea de que tú seas un organizador de un evento, ¿no? O ya, supongamos unos Juegos Odesur, ¿ya? Unos sudamericanos. Para ti, ¿cuáles son las características importantes que debe tener una ciudad o un gobierno para poder organizar de manera correcta un evento de esta magnitud? Una de las principales que yo vería una buena organización, que es lo importante, una buena coordinación entre el gobierno regional y el gobierno central. Tener del lado al legado y al IPD y trabajar con ellos también el proyecto, eh, pulir muchas cosas, tener gente capacitada para que este proyecto se haga bien y se haga correcto y que la gente lo viva con este proyecto. Y también trabajar ciertos aspectos, ir todos los meses a ver el avance en el trabajo, el proyecto, verlo constantemente, estar ahí. Si es posible, quedarme en la región. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sudamericano de básquet en Arequipa. Yo tengo que ver la infraestructura deportiva, quedarme viéndolo si el coliseo está en buen estado, si no hay que hacerle unas modificaciones, ir, ver que el comité sudamericano me permita que estos juegos se organicen, sentarme, invitar al comité sudamericano a venir a Arequipa a supervisar todo el proyecto, a estar trabajando con ellos en la mano, y estar viendo que el gobierno central también me suelte la plata y el gobierno regional de Arequipa. Ese es el detalle, Claro. que tú tienes que Ujú. trabajar. Yo tendría tres ejes. Gobierno central, dentro de estos tendría el gobierno central y el gobierno de Arequipa para este sudamericano y al comité sudamericano. Comenzar a trabajar con la empresa que sea la empresa privada que me podría ayudar a tener una mejor infraestructura, no nacional, sino internacional. Buscar una empresa como la canadiense que nos ayudó mucho para los Juegos Panamericanos Lima 2019, contar con ellos para hacer la infraestructura y el trabajo. Eso sí, con mano de obra peruana, que ellos contraten mínimamente trabajadores que tengan la capacidad de hacer las obras aquí. Y el tercer eje es trabajar la seguridad del evento correctamente. Que la inauguración tenga una buena seguridad, que los deportistas lleguen a Lima y de ahí se trasladen a Arequipa, que la organización sea correcta y que no se demore mucho tampoco. Y que los países sientan que están seguros en la vía olímpica y dentro de esa vía tener también a los periodistas, no hospedarlos en un hotel, sino tenerlos dentro de la vía para que vivan día a día el evento. Porque si tú vas a hacer un evento, tienen que vivirlos todos, porque para eso se trata de hacer los eventos, para que todos lo vivan, no solo el deportista, no solo los entrenadores, no solo los comités, el comité organizacional, sino el comité sudamericano y todos lo vivan en juegos excelentes.
Claro. Y ya para poder cerrar esta entrevista, mejor dicho, ¿qué mensaje le darías a estas personas que están viéndote ahorita y dicen, pucha, los Juegos Bolivarianos han estado bonitos, ha estado lindo, Pero ha sacado un montón de medallas, pero detrás de eso, pues, lamentablemente no hemos hecho bien el trabajo. Hay que ser sinceros, no hemos hecho bien el trabajo como nación, como gobierno regional, etcétera. ¿Qué mensaje les darías a ellos para que ya no se vuelva a repetir eso? Un mensaje es que no piensen en ellos, que piensen en la gente, que piensen en en los deportistas, que van a dar y van a dejar en alto una nación como que es Perú, que es la mejor. Yo creo que deberían dejar de lado su ambición política, porque es una ambición política, más que, que ellos, que por ayudar a la gente. Dejarse de tonterías, eh, de poder decir una cosa, dejarse de idioteces, sí, dejarse de cosas, enfocarse más en la gente que los puso ahí, porque la gente los puso en los cargos, porque la gente confió en ellos y que los dejen mal y que dejen mal al deportista, eso significa que no ha habido un trabajo correcto. Desde el inicio hasta el final, tú tienes que siempre, desde el consejo que siempre les doy a todos los jóvenes y a todos los chicos, es que cuando tú haces un trabajo lo haces bien, si no, no lo hagas. Como decía siempre mis papás, o lo dicen siempre, eh, haz el trabajo correcto, hazlo bien, enfócate. Las críticas buenas y malas, recíbelas, pero haz el correcto trabajo posible para que esto salga bien, porque es tu futuro. Al final es el futuro que le vas a dejar a un deportista, que después va a ir a representarte a nivel internacional. Y si tú le dejas una villa en casi por terminar, no tendría sentido que el deportista vaya a competir a nivel internacional. Mejor quédate compitiendo aquí en Sudamérica o aquí a nivel panamericano. No vayas a competir a nivel internacional. Pero tú tienes que tener una vía que pueda competir a nivel internacional para que tu deportista, no solo de Lima, sino de todas las regiones, compitan a nivel internacional y representen no solo a su región, sino a su país. Claro, como tú dices, ¿no? Ya dejemos de estar, íbamos en buen camino, ¿no? Íbamos en buen camino, todo iba perfecto, organizamos clasificatorios olímpicos acá de tenis de mesa, mundiales de natación, gimnasia, y para que nos maltraten prácticamente no solamente a los deportistas extranjeros, sino lo más importante que es a nuestros propios compatriotas nacionales, quienes se rajan por sacar una medalla, quienes Por tratan de tratar hacer de historia competir en los Juegos Olímpicos. El Claro, año pasado, en los Juegos Olímpicos de París, hemos tenido una medalla de bronce. Hubiéramos conseguido más, hubiéramos conseguido muchas más medallas, pero la infraestructura deportiva en el país está muy atrasada. Mira, te voy a poner un ejemplo para terminar todo esto. África está mejor que nosotros. Y eso que África es un continente donde en muchos de los países la ineficiencia política se nota más que acá. sí, pues, eso es la verdad. Y Kenia, potencia en atletismo, tienes también por ahí a Guinea Ecuatorial, o sea, Sudáfrica, ¿no? Son potencias en esas Angola, disciplinas. Angola. Angola, Ujú. Etiopía, Kenia, Mozambique. Son varios países que exportan mucho más deportistas de alto nivel en lo que hace atletismo. En Europa son años luz, que es que en África y en Sudamérica, porque no han tenido la inversión necesaria. En Sudamérica tenemos dos países, para cerrarlo, dos países que son potencias en la exportación de deportistas, son Argentina y Brasil.
En ese mismo camino está Colombia, Ecuador y Venezuela y Chile. Pero nosotros, y Uruguay y Bolivia, Paraguay, nosotros no vamos en ese camino. Desde mucho tiempo atrás. Nosotros antes competíamos en un buen nivel porque los chicos se iban al extranjero a entrenar solos. Porque en este caso, el deportista se paga todo él con patrocinios. No le da al Estado nada. Si consigue una medalla, le dan cosas. Pero eso no es el propósito de las cosas. Un consejo Claro. que le doy a la gente es que así tú te mueras trabajando por algo, el Estado nunca te va a recompensar, porque piensan más en ellos que en la gente, que en el Ujú. público, que apoya a ese deportista. Eh, el poco apoyo que tiene el Estado por el deportista, el IPD por el deportista, se nota en los Juegos Olímpicos, en muchos eventos. Perú no consigue medallas desde hace mucho tiempo. Ujú. Solo nos salva el de Stefano Pesquera, que Es que, consiguió ajá. que consiguió la medalla de bronce en París 2024. Es la única que nos salva. Pero de ahí Ah, hacia adelante no tenemos futuro. Y si no ayudamos al futuro ahora en el presente con mejor infraestructura deportiva, nunca vamos a llegar a unos Juegos Olímpicos y nunca vamos a hacer una organización de unos Juegos. claro, tendría que pasar otros 20 años para que recién ahí tengamos una medalla olímpica. Y de bronce, aspirar a una de plata y por qué no de oro, ¿no? Pero si seguimos así como estamos ahora, pues lamentablemente no se va a llegar a eso, ¿no? Los políticos están ahí, gestión muy pocas, solamente están para la fotito y se acabó, ¿no? Le hacen su Porque reconocimiento, es que ponen sus laureles deportivos, ajá, todo eso tú y tienes que ahí seguir un queda. legado. El significado del legado es que tú continúes un trabajo, lo hagas correcto, no por tu beneficio, sino por el beneficio del deportista. Porque al final el deportista se va a ser beneficiado de eso, no nosotros, porque nosotros somos de paso. Hay que entender y hay que hacerlos entender en general, a todo el mundo y a los políticos que son de paso, pero dependen de ellos de dejar un legado, un proyecto correcto, un proyecto con valores, con principios, con esto, porque ese mismo lo va a seguir el deportista y nos va a representar a nivel internacional. Eso hay que entender, eso, ustedes son de paso, los políticos, así, en mayúsculas, ponlas ahí en el titular, son de paso. Los deportistas se quedan y ellos tienen que dejar un legado a los nuevos deportistas que vengan. Y si ustedes no hacen su parte, ellos tampoco pueden hacer la suya. Claro, muchas gracias Eduardo, gracias por tus palabras. Esperemos que todo este mensaje cale hacia la audiencia y que, por favor, que los políticos se dejen de hacer las cosas a último momento, de no planificar, de hacer las cosas que se merecen realmente nuestros deportistas, que quieren salir adelante, que quieren jugar en alto nivel, dejar el nombre del país en alto, porque eso es lo que importa, ¿no? Tenemos eventos que se vienen a la vuelta de la esquina prácticamente, y si no hacemos algo ahora, Faltan ¿quién lo va a hacer? 2 años Ujú. para los Juegos Lima 2027. 2 años. Dos. 2 años, 2 años. Este año se Entonces, va a ¿qué pasar esperamos? volando y falta un año más y se acabó. Ya es Lima 2027 ya. Así que muchas gracias, Eduardo. Gracias por tu tiempo y esperemos vernos en otra próxima oportunidad.